Los líderes mundiales se dan cita en el G7 en el MAU, Alemania, en un encuentro eclipsado por la guerra en Ucrania. El bloque anuncia la voluntad de nuevas sanciones, profundizando en uno de sus principales objetivos, aislar a Rusia. Ocurre mientras un nuevo bombardeo ruso, esta vez contra un centro comercial, deja varios muertos y heridos. Ataque que el G7 calificó de abominable. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Al menos 13 muertos y 40 heridos deja el balance provisional del ataque en un centro comercial de Kremenchuk, en el centro de Ucrania. El establecimiento quedó en llamas mientras los rescatistas tratan de ayudar a las víctimas. En la antesala de la cumbre de la OTAN en Madrid, el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, anunció una inédita ampliación de sus efectivos de la Fuerza de Reacción Rápida. Ampliamos desde Bruselas. Y en Ecuador, los indígenas de la CONAIE aceptan reunirse con el gobierno tras 15 días de intensas protestas. Antes, el gobierno había decretado una rebaja de los precios de los combustibles, anuncio que la CONAIE calificaba de insuficiente. Un ataque con misiles rusos en un centro comercial. Al menos 13 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando los misiles de cruceros se estrellaron contra el establecimiento lleno de gente. El presidente Volodymyr Zelensky ha condenado este ataque como un crimen de guerra ruso. Un centro comercial envuelto en llamas. Las autoridades ucranianas afirman que un misil de crucero ruso impactó en el centro comercial de la ciudad de Kremenchuk cuando había más de 1000 personas en su interior. Los equipos de rescate se apresuraron a apagar el fuego y despejar escombros. El Ministerio de Defensa ucraniano afirma que el ataque coincidió con las horas de mayor afluencia de público en el centro comercial. Es deplorable, por decirlo menos. Cualquier tipo de infraestructura civil, lo que incluye obviamente los centros comerciales, nunca puede ser un objetivo. Kremenchuk alberga la mayor refinería de petróleo del país. Rusia ha intensificado recientemente los ataques con misiles en toda Ucrania. La capital, Kiev, despertó el domingo con los primeros ataques aéreos desde hace semanas. A causa de estos ataques, el presidente Volodymyr Zelensky reiteró su llamado urgente a los líderes mundiales para que envíen más armamento pesado. Y ese trasfondo de la cumbre del G7 en Elmau, Alemania. Los líderes mundiales de las 7 economías más industrializadas se reunieron con los países invitados, entre ellos Argentina, para debatir, entre otros puntos, nuevas sanciones contra Rusia. Es la cumbre más difícil desde el año 2015, cuando Rusia anexionaba a Crimea. La invasión rusa, las sanciones y también el corte de la cadena de producción de Ucrania afecta directa o indirectamente a todos los países. Y Occidente, con Estados Unidos en la cabeza, busca alianzas que le permitan una mayor independencia energética y de materias primas. Sin Rusia y menos China, parece ser la consigna. El sol vuelve a lucir en el segundo día de la cumbre del G7. El idílico Palacio de Elmau luce perfecto para la ocasión. La guerra en Ucrania centra la charla entre el anfitrión Olaf Scholz y el jefe de gobierno canadiense Justin Trudeau. Estamos adoptando decisiones complicadas, pero desde la prudencia ayudamos a Ucrania tanto como sea posible, pero evitaremos también graves conflictos entre Rusia y la OTAN. Durante la reunión entre los socios del G7 y la jefa de la Comisión Europea estuvo presente el presidente ucraniano a través de videoconferencia. Se suponía que solo los participantes en la reunión podrían escucharle, pero el mensaje se filtró. Zelensky pidió al G7 que haga todo lo posible para acabar con la guerra este año, que le entreguen sistemas de defensa aérea más modernos e impongan más sanciones. El G7 planea sanciones contra los sectores rusos de armamento y tecnología. Sobre la mesa está la posibilidad de imponer el precio límite al petróleo. Todos coinciden en que las ayudas a Ucrania deben ser amplias mientras sean necesarias. El presidente Zelensky no puede hacer mucho más. Bajo esas circunstancias, el G7 y los que apoyan a Ucrania en todo el mundo deben seguir ayudando a los ucranianos a reconstruir su economía, a cosechar su grano y exportarlo y, por supuesto, ayudarles a protegerse. Y eso es lo que seguiremos haciendo.
Un G7 unido frente a la agresión rusa. Esa es la imagen deseada por el anfitrión alemán, pero esos 7 países no se bastan por sí solos. Scholz ha invitado a la cumbre a los representantes de otros 5 estados: Argentina, Indonesia, India, Sudáfrica y Senegal. Los 3 últimos se abstuvieron durante la votación de una resolución de la ONU para condenar la guerra. Ahora Occidente quiere que se sumen a dicha condena. Considera que la colaboración de los países emergentes y en vías de desarrollo es clave para solucionar los otros grandes problemas planteados en la cumbre, como el hambre o el cambio climático. Muchos dudan de que salgan verdaderas soluciones de aquí. Estos manifestantes se acercaron en bici hasta el castillo de El Mau. Al menos los 50 a los que se les dio permiso. Exigen el fin de los combustibles fósiles y mayor unidad en el planeta, pero es probable que desde lo alto del castillo nadie les escuche. El G7 avanza hacia el aislamiento internacional a Rusia y de paso también separar las aguas en materia comercial y financiera. Javier Arguedas sigue para nosotros esta cumbre en El Mau. Javier, saludos. Y decíamos un mensaje de unidad, también voluntad de acordar más sanciones contra Rusia. ¿Qué más trascendió a ese respecto, especialmente en el punto más sensible, que es el petróleo? Bueno, Jenny, el G7 trabaja en 2 direcciones, según lo que ha trascendido de los encuentros de esta jornada. Una es de lograr que haya menos suministros bélicos para el ejército ruso. Para ello se trabaja en aumentar las sanciones contra las empresas productoras de armamento, de artillería pesada y también de municiones que vendan sus productos a Rusia. Con ello se espera que el ejército ruso tenga más dificultades abasteciéndose. Pero el aspecto más importante, por supuesto, es el financiamiento de esta guerra, y en ese sentido se trabaja en aumentar las sanciones contra Rusia en sus exportaciones petroleras. El G7 trabaja con sus países socios, aunque es muy difícil, en introducir un precio máximo para las importaciones del petróleo ruso. Esto de buenas a primeras suena bastante lógico. Rusia se está beneficiando de los altos precios del petróleo. Si se impone un precio máximo para cuando exporta sus productos petroleros, pues entonces obviamente recibiría menos ingresos. Pero el problema, según los analistas, es que Rusia podría reaccionar prohibiendo con efecto inmediato sus exportaciones de petróleo a los países del G7, y esto llevaría inmediatamente a un problema para otra de las grandes metas de esta cumbre, que es reducir los precios de la energía y, por supuesto, atacar la inflación. Si Rusia vende menos petróleo, obviamente aumentan los precios del petróleo porque hay menos suministro. El otro gran desafío para lograr esta meta es que el G7 no lo puede hacer solo, depende grandemente de la India y de China, ambos muy críticos de las sanciones contra Rusia y en este momento y desde la guerra en Ucrania, los principales compradores del petróleo ruso. Jenny. Javier Arguedas, quédate con nosotros para conectar más tarde en el bloque económico. Occidente reinventa su estrategia económica, financiera y también militar. Por eso es que mañana comenzará en Madrid la cumbre de la OTAN y el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, no esperó hacer uno de los más importantes anuncios de la alianza hasta ahora, una inédita ampliación de sus efectivos de la Fuerza de Reacción Rápida. Stoltenberg dijo que era una decisión debido a la agresión rusa a Ucrania. Escuchemos. Potenciaremos nuestros grupos de combate en la parte oriental de la alianza hasta niveles de brigada. Transformaremos la fuerza de respuesta de la OTAN y aumentaremos el número de fuerzas de reacción inmediata hasta más de 300.000 efectivos. También impulsaremos nuestra capacidad de refuerzo en crisis y conflictos. Y lo haremos con más equipos preposicionados y reservas de suministros militares, más capacidades desplegadas como la defensa aérea, refuerzo del mando y el control, y planes de defensa mejorados, con fuerzas preasignadas para defender a determinados aliados. Con este anuncio, ¿podría entenderse el anuncio de Stoltenberg como una especie de reforma en la OTAN? Y queremos hablar de aquello con Beatriz Ríos, periodista en Bruselas. Beatriz, saludos. Bueno, estamos en presencia de un anuncio inédito y con esto muchos se preguntan si va a cambiar la OTAN de una alianza militar de defensa a también a una de ataque. Bueno, supone un cambio importante, como explicabais, pero el propio secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, ha insistido en que este movimiento es puramente disuasorio. El objetivo es convencer a Rusia de que en caso de que haya un ataque contra un Estado miembro de la OTAN, habrá una respuesta. Ha insistido Stoltenberg en que Rusia se ha convertido en la principal amenaza para la alianza y que ha optado por la confrontación, alejándose del diálogo y de la cooperación que se había establecido. Es importante en este contexto recordar 2 cosas. La primera, que el Kremlin
ha justificado en gran medida la invasión de Ucrania precisamente por el acercamiento del país a la organización. Y por otro lado, que hemos visto en los últimos meses amenazas directas contra países de la OTAN. Esos países, en particular Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, países del este y bálticos, habían pedido ese refuerzo importante de las posiciones en el flanco este. Ya esto responde a la estrategia de la organización, que efectivamente es sin precedentes. Supone doblar los efectivos, llegar a 300.000 soldados que estarían listos para responder a un ataque ruso. Ese es el objetivo de este cambio de estrategia, dejar de claro a Rusia que en caso de que haya un ataque contra un Estado miembro habrá una respuesta. Beatriz Ríos, muchas gracias en Bruselas. Aguas internacionales convulsas y las consecuencias. Hablamos de aquello con Rosa Casals de Economía. Bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Bueno, pues les contamos que al margen de la cumbre del G7, Francia llamó este lunes a diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo en el mercado, incluyendo a Irán y Venezuela. Sobre la industria petrolera de ambos países pesan duras sanciones internacionales. La administración de Joe Biden flexibilizó recientemente algunas sanciones contra Venezuela, de forma que la petrolera italiana Eni y la española Repsol podrían empezar a enviar petróleo venezolano a Europa a partir de julio, reanudando así los intercambios de petróleo por deuda. Biden espera que esto ayude a Europa a cortar la dependencia de Rusia. Y desde Elmau, en Baviera, donde se encuentra reunido el G7, Javier Arguedas nos amplía esta información. Javier, muchos saludos. Francia ha pedido hoy que el petróleo venezolano e iraní se reintegren al mercado internacional. ¿Está Francia sola en esta petición? ¿Crees que en el contexto actual de crisis energética podría darse un cambio sustancial en la política de sanciones de Estados Unidos? Bueno, Rosa, no sería la primera vez que hay un cambio radical en las políticas de los países del G7, ni tampoco la primera vez que veríamos una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace en foros como este. Habrá que ver si Francia realmente recibe suficiente apoyo para esta iniciativa, porque por supuesto que la pregunta es válida: ¿cómo se puede defender la democracia en el mundo si se colabora con gobiernos que desde la misma perspectiva del G7 no respetan los valores democráticos? Por supuesto que esa cuestión está en el aire, pero hay que tomar en cuenta que a la hora de formular esta sugerencia, Francia ha sido extremadamente cautelosa, en especial porque habla solamente de eliminar de forma temporal las sanciones contra Venezuela y contra Irán. El trasfondo de ello no es solamente el respeto a los valores democráticos. Ya hemos visto que ha habido de todas formas un acercamiento con Irán por parte de la Unión Europea al reanudarse las negociaciones del acuerdo nuclear, el trasfondo de las sanciones principal a Irán, y también hemos visto un descongelamiento de las sanciones en contra de Venezuela, como ya lo mencionabas, pero lo cierto es que detrás de fomentar la exportación de petróleo de Venezuela y de Irán, Francia, con esta sugerencia, está indirectamente sugiriendo también que se produzcan más energías fósiles y que se apoyen las energías fósiles, algo que va también en contradicción con uno de los valores más importantes de esta cumbre, que es la lucha contra el cambio climático. De manera que es una encrucijada, es un terreno espinoso. Veremos al final de esta cumbre si esto efectivamente se convierte en una propuesta concreta, Rosa. Cierto, muchísimas gracias por esta interpretación, Javier. Un saludo. Y el intento de reducir las importaciones de petróleo y gas rusos por parte de los países occidentales supone una oportunidad para otros productores. En Argentina, la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta ha cobrado un nuevo impulso. Para satisfacer la demanda mundial de gas, Argentina ha incrementado el fracking, en el que es el segundo mayor yacimiento de gas de esquisto del mundo. Pero no todos son beneficios. Hasta ahora, 150 familias del pueblo de Sausal Bonito, en Argentina, habían vivido en paz, pero todo acabó al inicio de este año. Un residente nos muestra su casa. Comenzaron a formarse grietas. Una mañana, el campesino Vicente Zenón Zapata descubrió una grieta de varios metros de largo. Armar un grupo que me diga, bueno, mira, esta casa quizás no es necesario tirarla, pero sí le vamos a dar una solución. Vamos a ver cómo podemos unir estas dos paredes que hoy están partidas y que no se sigan partiendo con los futuros movimientos, ¿no? El motivo son los recientes terremotos que se han producido con mayor frecuencia y que probablemente sean por la extracción de gas a pocos kilómetros de distancia. Es la segunda mayor reserva del mundo. El fracking aumentó desde la invasión rusa de Ucrania para cubrir la demanda global. El presidente argentino Alberto Fernández confía en que el enorme yacimiento de Vaca Muerta pueda ser una salida a la larga y severa crisis económica del país, pero el acceso al mercado del gas no es sencillo. Hoy es concretamente la infraestructura
tanto en transporte de crudo, de petróleo crudo, como de gas natural, está colapsada en Argentina. No hay más capacidad de transporte disponible para evacuar producción desde la cuenca neuquina, y entonces eso limita concretamente la capacidad de respuesta que puede tener el país para ir a exportar más petróleo, concretamente para ocupar el lugar o una parte del petróleo que se produce en Rusia. El presidente argentino aseguró en una reciente visita a Alemania que Europa debería ayudar en la construcción de los gasoductos y las terminales de gas licuado. Los expertos creen que países como Argentina y Brasil deberían ser centros de abastecimiento energético para Europa por la guerra de Ucrania. La industria del gas y el petróleo mira ahora a América Latina para sustituir las importaciones que procedían de Rusia. Las cadenas de suministro occidentales se están diversificando y se estima que incluirán a Venezuela, Brasil y Argentina. Pero el aumento de la producción de gas es todo menos una bendición para los habitantes de Sausal Bonito. Desde abril han registrado 35 temblores, el más violento de 4,5 escala Richter, según Vicente Zenón. Estamos asentados sobre un pozo grandísimo de gas. Y hoy tenemos que salir a comprar el gas carísimo. Como el gobierno provincial no los ha ayudado hasta ahora, los habitantes documentan ellos mismos las consecuencias del terremoto. Han presentado datos y fotos a las autoridades nacionales para que presionen al gobierno regional. En cualquier momento que Dios no permita llegue a venir un golpe más fuerte de los que hemos sentido, esto se le cae todo. El caso de Vicente no es aislado. Todos tienen grietas en sus hogares. Vamos a otro asunto. Rusia habría dejado de pagar su deuda exterior por primera vez en más de un siglo, según informaron varios medios de comunicación. El país enfrentaba una fecha límite el domingo por la noche para cumplir con un periodo de gracia de unos bonos que el gobierno ruso no ha podido devolver por las restricciones para operar con dólares y euros. Rusia dice que cualquier incumplimiento es artificial porque tiene el dinero para pagar sus deudas, pero que las sanciones han congelado sus reservas de moneda extranjera. El presidente ruso Vladimir Putin aprobó el pasado 22 de junio un decreto para permitir el pago unilateral de las deudas en rublos en lugar de las cifras pactadas originalmente en dólares y euros. Es desde luego un caso muy particular. Moscú rechaza haber incumplido sus obligaciones financieras porque dice que ha realizado los pagos con rublos, pero las sanciones impiden que los inversores reciban ese dinero. ¿Qué es lo que ocurre y dónde estaría el dinero bloqueado? Nos lo cuenta nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. Bueno, podríamos explicarlo de la siguiente forma, ¿no? En cada parte hay unas instituciones que son las encargadas de liquidar la compraventa de estos bonos, ¿no? De esta deuda del Estado, y debido a las sanciones, digamos que la institución encargada aquí en Europa de hacerlo no se puede comunicar, podríamos decir, con la rusa, y lo mismo pasa entre Rusia y Estados Unidos. De esta forma no se pueden realizar los pagos, ¿no? A los inversores. Y por eso Rusia dice que habría pagado ya en mayo esos en torno a 100 millones de dólares que tenía pendientes con los inversores, pero como no se pueden comunicar las instituciones debido a las sanciones, esa transferencia no ha sido procesada. Ya la semana pasada Rusia dio una tercera opción, ¿no? Que sería la de que los inversores pudieran abrir una cuenta en rublos en instituciones bancarias rusas para que allí les pudieran depositar el pago de esos bonos. Pero todavía en realidad hay dudas de que los inversores pudieran hacer el cambio a otra divisa, a dólares o a euros, y lo más importante, que pudiesen extraditar ese dinero, es decir, que pudiesen llevarse el dinero a su país de origen. Bueno, hasta aquí las noticias de economía. Vamos con otras cosas, Jenny. Y más malas noticias, Rosa, que hoy novedades en Ecuador, una pequeña atisbo de esperanza, y es que la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE por sus siglas, y otras asociaciones sociales que también están movilizadas, aceptaron la invitación en principio del gobierno a reunirse. Más temprano, el gobierno del conservador Guillermo Lasso había reducido en 10 centavos los precios de combustibles, algo que la CONAIE calificó de insuficiente. La CONAIE y las diversas organizaciones sociales reclaman al gobierno conservador los altos costos de la vida y también la falta de prestaciones básicas. 2 semanas de paro nacional dejan, según organizaciones de derechos humanos en Ecuador, 5 muertos y más de 200 heridos. El pulso entre los manifestantes y el gobierno ecuatoriano continúa.
Ante la presión de los grupos liderados por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el Ejecutivo de Guillermo Lasso cede. He decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón. Y el diésel también en 10 centavos por galón. Un gesto que no basta para el líder de las protestas, que anuncia que estas seguirán. Compañeros, venimos con la frente en alto, con las manos en alto. Venimos a exigir y a reclamar los derechos porque está jodida nuestra economía. Por eso hemos venido. Así que el día de mañana vamos a juntarnos para seguir luchando en las calles. La presión contra Lasso se mantiene firme desde la CONAIE, aunque la presencia en las calles se haya reducido durante el fin de semana. El presidente ecuatoriano insiste en el diálogo. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. Pero la CONAIE no da marcha atrás, se aferra a su catálogo de puntos presentado y del que parece no estar dispuesta a moverse. Esta tarde y salimos a luchar, salimos hasta conseguir nuestros derechos. 10 puntos hemos dicho, 10 puntos tendremos para por lo menos, en este caso, apaciguar la pobreza que tenemos. Una prueba de poder también para Issa. Durante el fin de semana, Lasso levantó el estado de excepción y la crisis parece trasladarse al Parlamento. Allí sigue adelante la moción para destituirle, pero por el momento cuenta con una mayoría parlamentaria con la que lograría mantenerse en el poder. Más de 2 semanas de profunda crisis y todavía el país espera esa eventual mesa de diálogo. Johan Ramírez, corresponsal de Deutsche Welle, nos amplía la crónica. Johan, saludos. Y bueno, decíamos, la CONAIE y las otras organizaciones movilizadas aceptan sentarse con el gobierno. ¿Hay condiciones? ¿Qué más ha trascendido? Ha trascendido, Jenny, que la reunión comenzó a eso de las 3:30 hora local en ese lugar que está aquí detrás de mí, el Liceo Mato Vele, junto a la Basílica del Voto Nacional, que la ves también aquí a mis espaldas. Es básicamente el mismo lugar donde se reunieron el sábado, donde hubo este primer encuentro entre representantes de la CONAIE, del Gobierno Nacional y pues con la mediación de la Asamblea y de la Iglesia, también de la Asamblea Nacional y de la Iglesia Ecuatoriana. Acá está teniendo lugar este encuentro. Trascendió que por parte de las representaciones indígenas hay unos 50 voceros que están allí reunidos, entre ellos encabezados por supuesto por Leonidas Issa, y por parte del Estado están los 5 poderes del Estado encabezados por el ministro de Gobierno. No está el presidente Lasso personalmente, pero en cualquier caso es un primer encuentro importante. La CONAIE ha hecho la salvedad, no está hablando de un diálogo, ha estado hablando de un encuentro, de una reunión, de manera que hay que tomar también esto con precaución y ver lo que saldrá luego de 15 días de conflicto entre las partes. Seguramente saldrán algunos compromisos, algunos acuerdos, pero nada definitivo. Hay que esperar, sin embargo, que termine esta reunión para saber los detalles de lo que está ocurriendo allá adentro, Jenny. Paralelamente, lo que se busca es generar esas mínimas condiciones para establecer, ojalá, esa mesa de diálogo que tanto pide el país. Johan, paralelamente, decíamos, sigue también ese debate parlamentario sobre una posible destitución del presidente Lasso. El gobierno viene repitiendo que se trata de un intento golpista, pero después de todo, ¿no es acaso el artículo 130 de la Constitución ecuatoriana una salida legal, democrática? ¿Qué se dice de este tema, Yanquito? Pues es un tema también central en los actuales momentos, así como ahora la atención está centrada en el diálogo. Durante el fin de semana la atención estaba centrada en la Asamblea Nacional, que deberá dirimir entonces si destituye o no al presidente. Eso se ha prolongado mucho más de lo esperado, Jenny. La sesión va a ser retomada mañana y cuando termine esa sesión, finalmente la Asamblea tendrá 72 horas, es decir, 3 días para votar, un máximo de 3 días para votar si destituyen o no al presidente. En cualquier caso, en las calles, sea en la Asamblea Nacional o acá en la Basílica del Voto Nacional, pues hay expectativa de que se resuelva esto y mientras tanto la gente sigue en las calles. Puede verlos detrás de mí, Jenny. Aquí hay un par de, tal vez 200 personas, 300 personas aquí esperando, gente de la primera línea acá haciendo, digamos, vigilia, esperando atentamente los resultados de este diálogo. Pero como te decía, sea que se resuelva acá o a través de la Asamblea, el país necesita soluciones luego de ya 15 días de paro que le están
están costando mucho, no solamente en paz al país, sino también en términos económicos, más de 500 millones de dólares de acuerdo con el gobierno nacional. Johan Ramírez, muchas gracias. Y descontento social también en Perú. Allí el país afronta un paro indefinido de gremios de transportistas y del sector agrario. En respuesta, el gobierno declaró este domingo el estado de emergencia de la red de vía nacional, que incluye todas las carreteras nacionales durante un plazo de 30 días. El ministro del Interior, Dimitris Enmache, anunció que la Policía Nacional está preparada para brindar seguridad y mantener el control del orden público. Instó también a la ciudadanía a que no tenga miedo, porque la policía va a resguardar, dicen, la seguridad del país. Más de 130.000 agentes policiales peruanos serán desplegados por el paro. Y en Colombia, la Procuraduría General de la Nación anunció este lunes que abrirá una investigación al alcalde del municipio de El Espinal, Juan Carlos Tamayo, por el desplome de 8 palcos de la Plaza de Toros de esa localidad y que dejó el domingo pasado 4 muertos y 322 heridos. Algunas imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo se desploma esa enorme cantidad de palcos de madera ocupados por un gran número de espectadores. Hasta el momento, cerca de 280 personas se encuentran hospitalizadas. 4 días antes del accidente, la propia Procuraduría había pedido información sobre las medidas adoptadas para la prevención en la gestión de este tipo de actividades de entretenimiento. El accidente ocurrió durante la tradicional Corraleja, una fiesta popular en la que el público baja a la arena para enfrentarse a toros pequeños. Las palabras del secretario general de la ONU. Nos encontramos ante una emergencia de los océanos, hay que cambiar la marea. De esta manera, Antonio Guterres alertaba este lunes de la situación de emergencia que se vive en los océanos como consecuencia del cambio climático y la contaminación en los mares. En la segunda conferencia de los océanos, que se celebra en Lisboa, Guterres advirtió que los 8 millones de toneladas de plástico que inundan los océanos del mundo podrían acabar con los peces de aquí al año 2050. Ello si no se toman medidas drásticas. Así nos despedimos. Muchas gracias por su confianza y sintonía. Somos Deutsche Welle en directo para ustedes. Hasta pronto.